depende también mucho del tono en el que se dice, la forma como se dice, a quién se dice, cuándo se dice y todo lo demás. ¿Y por qué se dice? Ahora, pero para eso se le llama el estudio etimológico, es el estudio de las palabras por la manera en que se han formado. Y para estudiar esto hay que usar léxicos y diccionarios. Y déjenme decirles aquí, hermanos, si usted quiere interpretar la Biblia apropiadamente, necesita conseguirse un diccionario bíblico. Consígase un diccionario bíblico. ¿Y dónde lo voy a conseguir? Pues busque aquí en internet y hay un montón de diccionarios bíblicos. Lo primero que hay que consultar para interpretar la Biblia, primero que nada, es un diccionario bíblico para poder entender las palabras como se usaban en la Biblia, no como las usamos nosotros. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien sabe San Juan 14 del 1 al 3 de memoria? ¿Cómo dice? A ver, ¿quién lo sabe? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no lo fuera, vos hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y saben qué me dijo una vez alguien? Yo creo que el color del cielo es el morado. Pero ¿qué significa la palabra moradas ahí? ¿Qué son moradas? Moradas, a preparar un lugar para vivir, una casa. Fíjense, se dan cuenta cómo es importante que estudiemos las palabras y el significado de las palabras. ¿Por qué? Porque a veces una palabra nos puede dar un significado y una idea mucho más completa o completamente distorsionada. Entonces es bien importante. Por eso necesitamos nosotros tener un diccionario y especialmente un diccionario bíblico. Ahora, la ventaja que tenemos hoy en día, hermanos, es que en el internet usted lo puede usar para bien o para mal. Úselo para bien. Entra al internet, ponga ahí diccionario bíblico y entonces le va a dar un montón de diccionarios bíblicos que hay gratis. No tiene que comprarlos, son gratis. Algunos pueden estar en español, en inglés, o si habla portugués o francés también los va a encontrar. Hay un montón de diccionarios bíblicos gratis. Búsquese su diccionario bíblico para poder entender y ponga la palabra ahí en el diccionario, la palabra que a usted le llamó la atención o que lo tiene inquieto. Póngalo ahí y de esta manera usted va a entender claramente cuál es el significado de cada palabra. No sea que de repente llegue a la conclusión que el color del cielo es morado. Muy bien, siguiente por favor. Segundo, hay que hacer un estudio comparativo. Es el estudio de todas las ocurrencias de una palabra hebreo o griega. Y aquí hay que usar la concordancia y hacer comparación por sinónimos. ¿Alguien sabe qué es una concordancia bíblica? Ajá. Es una guía en donde usted va a encontrar todos los pasajes de la Biblia que hablan que tienen una misma palabra. De un tema, exactamente. Paralelismo. Ajá, todos los pasajes, y ahí va a encontrar el paralelismo. Consígase la concordancia. Que no tengan para comprar una concordancia, busquen en internet, hay muy buenas concordancias gratuitas. Y entonces ponga usted ahí, concordancia, lo voy a hacer aquí ahorita, hermanos, por si alguno no me cree. ¿Usted tiene su teléfono ahí? Sí. Sáquelo y busque ahí en el Google, ponga la palabra concordancia. Algunas Biblias la traen, exactamente. Pero si por alguna razón la suya no trae, entonces puede entrar ahí, concordancia bíblica. Yo ya lo puse. Y entonces me saca aquí una que es la que siempre consulto cuando me hace falta, que se llama concordancia electrónica. Concordancia electrónica, y voy a entrar ahí. Y voy a poner
una palabra. Como estamos estudiando el asunto del descanso en la escuela sabática, voy a poner descanso. Y solo pone uno la palabra, le da uno clic, y aquí ya me dio una cantidad enorme de pasajes de la Biblia. Desde Génesis, aquí aparecen hasta Mateo y sigue. Una cantidad de pasajes de la Biblia que hablan de lo mismo. Entonces use la concordancia. Ahora, a veces la palabra directa no nos da suficiente información. Una forma de ampliar el estudio y hacerlo muy rico es buscar sinónimos. ¿Qué es un sinónimo? Son palabras escritas diferentes pero significan lo mismo. Palabras diferentes que significan lo mismo o muy parecido. Por ejemplo, volvemos a la palabra descanso. ¿Qué sería un sinónimo de descanso? Reposo. Otro sinónimo de descanso. Dormir. De hecho, ¿saben ustedes que en la Biblia se presenta así como sinónimo? Dormir. O sea, lo que les quiero decir, que podemos ampliar la búsqueda y de esta manera tener una idea más clara de lo que la Biblia dice respecto de un pasaje cuando buscamos sinónimos también. Eso nos va a ayudar muchísimo. Igual en el internet, pónganle ahí diccionario de sinónimos y le va a sacar ahí inmediatamente un montón de diccionarios de sinónimos. Pone usted la palabra y le da clic y le va a dar un montón de sinónimos de cada palabra. Si quieren lo podemos hacer ahorita también. Yo lo voy a hacer aquí en mi teléfono y voy a poner primero sinónimos. Y entonces pongo la palabra descanso y le doy clic. Y saben, fíjense cuántos sinónimos de descanso me puso aquí. ¿Quieren saber? Respiro. Sí, denme un respiro, decimos, ¿sí o no? Reposo, que fue el que dijimos. Quietud. Ay, sí, necesito un poco de descanso, necesito un poco de quietud. Otro, inactividad. Si necesito descansar, ¿qué significa? Que necesito darle flojo un rato. Oasis, ese ya no es tan conocido. Vacación. Y sí, cuando vamos de vacaciones estamos de descanso, se supone. Alivio. Ay, descansé, sentí alivio. Desahogo. Me desahogué y ya me siento descansado. Un descansillo, meseta, mesilla, rellano. Y también hay lo que son opuestos, que son antónimos. Es trabajo, movilidad. De eso no queremos saber mucho. Como hay una palabra en el libro que Pablo menciona en el libro de Gálatas, que había doctrinas espurias a los hermanos. Y yo buscándolo, entonces, espurio es como algo que es falso, ¿verdad? Falso. Algo que no es auténtico. Correcto. ¿Verdad? Así es. Pero hay que buscar, miren hermanos, y déjenme decirles esto. Si usted encuentra una palabra en la Biblia que no conoce, no la pase por alto. Busque su significado en el diccionario en español primero. Después busque su significado en el diccionario bíblico. Después busque en la concordancia bíblica todos los pasajes que hay que hablan sobre ese asunto. Después busque sinónimos y busque otra vez en la concordancia bíblica los sinónimos y verá que usted tiene cuerda para rato. Con eso nada más, para interpretar la Biblia. Pero interpretar la Biblia requiere primero que nada que yo comprenda bien qué dice el texto. ¿Qué dice? De lo que se trata, acuérdense hermanos, lo más importante al interpretar la Biblia es encontrar qué dice. Antes de hacer una aplicación, antes de hacer cualquier otra cosa, primero hay que determinar qué dice exactamente la Biblia.
Para eso son todas estas herramientas, para determinar con claridad qué dice la Biblia. Muy bien, siguiente por favor. Después tenemos un estudio cultural en cuanto a las palabras por sí solas, porque cada palabra se usa de diferentes formas en cada cultura. Te dirán, por ejemplo, dice, el significado corriente de una palabra es mucho más importante que el etimológico para los fines del intérprete. A fin de interpretar correctamente la Biblia, es necesario estar familiarizado con los significados que las palabras van adquiriendo con el correr del tiempo y bajo la influencia de la práctica cultural de un pueblo, y que es el significado dado por los escritores bíblicos. Me explico. Las palabras, hermanos, van cambiando de significado. Van cambiando de significado a medida que cambiamos de región. Por decirles algo, hermanos, las palabras, hay ciertas palabras que en el sur de México pueden sonar a una majadería, pero que en el norte de México son de uso común y corriente. Incluso hay palabras que en un pueblo no se pueden decir porque suenan a majadería, y en el otro pueblo no hay problema en decirlas. ¿Sí o no? Eso es así. Y como pastor que a veces me ha mandado para otros países a predicar, hermanos, ¡ay, Diosito Santo! ¿En qué enredo se mete uno de repente? Oh, sí, porque las palabras pueden cambiar su significado de acuerdo con la cultura. Por eso es que necesitamos conocer la cultura del pueblo hebreo. ¿Y cómo hago para saber acerca de cómo era su manera de pensar de los hebreos? Busque una enciclopedia bíblica. Enciclopedia de usos y costumbres bíblicos, y anótelo porque se le va a olvidar, y cuando quiera usted encontrar algo no va a saber ni por dónde. Escríbalo, busque una enciclopedia de usos y costumbres bíblicas. Igual en el internet hay muchas y gratuitas. Esa es la ventaja que tenemos hoy, hermanos. Hoy en día yo digo que delante de Dios no habemos inocentes, habemos flojos nada más. O sea, no se trata de ser inocentes o culpables, hay flojos y otros que no. Todos tenemos acceso a poder, y cuando digo inocentes quiero decir a que no puede alguien decir yo no supe, porque hoy en día está al alcance, un estudio profundo de la Biblia está al alcance de cualquier ser humano, cualquiera, por la cantidad de recursos que tenemos hoy especialmente. No podemos decir es que yo no entendí, no, lo que pasa es que fuiste flojo, es diferente. Quisiste estudiar, es otra cosa. No hay que el pastor estudie y que predique. No haga eso. No haga eso. Delante de Dios no es así. El pastor sí tiene que predicar, pero usted tiene que estudiar por su cuenta también. Ahora, ¿por qué? Porque hay que conocer el contexto cultural. Siguiente. Ahora, hay que tener ciertos conocimientos de gramática y sintaxis y lo que llaman sensibilidad gramatical. Primero que nada, esa sensibilidad gramatical se desarrolla leyendo, no viendo videos. Usted no va a aprender a interpretar la Biblia viendo los videos de Esteban Bo o de quién sabe quién. Usted no va a aprender a interpretar la Biblia así nunca. Usted tiene que leerla por usted mismo. Leerla una y otra vez. Miren, hace un rato tal vez les pareció exagerado el requisito de leer 30 veces un texto para poder interpretarlo, pero ¿se fijaron cuántas veces les pedí que leyeran el texto hace ratito? Para poder entenderlo. Sí, Señor, para poder entenderlo. O sea, y a medida que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, se va desarrollando eso que se llama sensibilidad gramatical. Y vamos poco a poco, a medida que vamos releer, poco a poco vamos a ir desarrollando esa sensibilidad que nos va a permitir poder seguirle el hilo a todo lo que la Biblia dice. Pero si usted se confía a ver videos, no importa de quién sea, aunque sean del pastor Tello, no importa, usted no va a aprender a interpretar la Biblia. Usted tiene que leer hasta que desarrolle esa sensibilidad, y eso es solo con la práctica. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo, vamos a encontrar ciertos niveles de contexto. Esto nos va a permitir comprender el contexto.
Y el contexto, ustedes saben, es el ambiente, quiero decir, el ambiente en el que se dicen todas las cosas que están en la Biblia. A eso se le llama contexto. Por ejemplo, en el pasaje de Mateo 7 que leímos hace un rato, el contexto es el Sermón del Monte. ¿Cómo sabe usted? Pues porque lo he leído un montón de veces, hermano. Pero como yo lo estoy diciendo, usted ya no lo va a leer. Y ahí es donde está lo malo. No, usted vaya a su casa, lea y relea, y puede ser que la explicación que yo di aquí ahorita de Mateo 7:24 está incorrecta. Corríjame, porque no creo saberlo todo. No creo saberlo todo. Ahora, vamos a hacer entonces una práctica ahorita con lo que hemos visto. Déjame decirles en cuanto al contexto. Hay ciertos niveles de contexto. El primero es la Biblia en su conjunto. Segundo, tenemos el Testamento. Acuérdense que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamentos. Y entonces, el contenido en el Antiguo Testamento son promesas mayormente, y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar mayormente cumplimientos. En cuanto a la forma como se presenta, el Antiguo Testamento es profético y el Nuevo Testamento es más de proclamación, es decir, esto ya pasó en el Nuevo Testamento. Y entonces el lenguaje en el Antiguo Testamento es escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Y entonces después hay que considerar el libro que estamos estudiando y finalmente lo que está antes y después del texto. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy y vamos a hacer la práctica. Por favor, vamos a estudiar esta tarde San Juan 3:16. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? San Juan 3:16. ¿Sí lo pueden decir de memoria? Y ahí el problema. Y ahí el primer problema. Pastor, ya sé que su tiempo es limitado, entonces quiere decir que nosotros tenemos que encontrar como aprender palabras como diccionarios que tenga, como por decir yo, del Antiguo Testamento, que tenga hebreo y arameo y griego para encontrar el significado. Porque... De acuerdo, gracias por la pregunta. Sí hay que hacerlo, y usted lo va a encontrar. Apunten esto, por favor, en una Biblia interlineal. Busquen una Biblia interlineal, griego, español o hebreo, español, porque hay interlineal griego, inglés y en otros idiomas. ¿Qué es una Biblia interlineal? En la Biblia interlineal usted tiene el texto original de la Biblia en el idioma original, ya sea hebreo, arameo o griego, y tiene su traducción directa al español de cada palabra. De cada palabra. Cada palabra está traducida ahí. Si ustedes se fijan, les di ya varios recursos que se necesitan. Igual, la Biblia interlineal está en el internet, la puede conseguir gratuitamente. Hay algunas aplicaciones, lamentablemente yo no he encontrado en español aplicaciones así, pero sí en inglés. Si usted lee inglés, hay muchas aplicaciones. Hay una que yo uso que se llama BibleHub.com. Es gratuita y ahí usted encuentra la Biblia interlineal en hebreo al inglés y del griego al inglés. Pero también hay en español, búsquelas. Una Biblia que el punto de vista de la última palabra, Reina Valera, que tiene traducciones en griego, en arameo y en hebreo. Ok, un detalle respecto de las traducciones. Mi sugerencia es esta. Primero que nada, debemos tomar en cuenta que una traducción de la Biblia es la forma como el traductor comprendió el mensaje del original. Eso quiere decir que puede tener algunas limitaciones. No se case con una sola versión. Consulte todas las versiones que pueda. Yo tengo una aplicación que se llama YouVersion. No me pagan por hacer promoción ni nada, porque es gratuita. Se llama así YouVersion, y en español tengo que son 12 o 14 traducciones diferentes. Entonces, a la hora de que quiero leer un mismo pasaje muchas veces, lo puedo leer en una traducción, en otra, y los voy comparando. Y eso
me ayuda para entender mejor y además no se hace aburrido. Así no se aburre uno, porque va uno cambiando de versiones. Pero eso es, usted puede encontrarlas en muchas aplicaciones y gratuitas también, que no tienen ningún costo hoy en día. Gracias por ese comentario. Muy bien, estábamos con Juan 3:16. ¿Alguien lo quiere leer o lo quiere repetir de memoria? Muy bien, vamos a hacer el análisis. Primero que nada, en cuanto al contexto, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. Entonces, ¿es promesa o proclamación? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo Jesús ahí? ¿Proclamando algo o prometiendo algo? A ver, ¿cuántos dicen que está proclamando algo? Levanten la mano. ¿Y cuántos dicen que está prometiendo algo? Y los demás están dormidos, ¿no? No, fíjense bien. Cuando nosotros hacemos el análisis así, entonces nos damos cuenta que no es precisamente una promesa, sino es una declaración de Jesús en donde Él lo da como un hecho. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es una promesa, es una declaración. Y es completamente diferente una promesa, porque una promesa es algo que a ver si se cumple. Pero aquí Jesús no está diciendo una promesa, Él está haciendo una afirmación categórica, bien clara, bien definida. Ahora, pero vamos a empezar nosotros a hacer un estudio de las palabras. Primero empieza diciendo ¿por qué? Porque de tal manera. ¿Qué significa o qué queremos decir cuando decimos ¿por qué? No, ¿por qué? Nada más. ¿Cuándo usamos la palabra ¿por qué? ¿Para dar una qué cosa? Una razón de algo. Exactamente. En otras palabras, Cristo Jesús aquí está dando razón de algo. Y la razón es que Dios amó tanto ¿a quién? Al mundo. Dios amó tanto al mundo. Pero la razón es ¿qué cosa? El amor. ¿La razón de qué? ¿Es la razón de qué? El amor es la razón de algo. El amor de nosotros, para que seamos algo, Dios nos dio un ejemplo. Fíjense bien, hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que estudiar el contexto. Tenemos que saber a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo, cómo se lo dijo, por qué se lo dijo y de qué carambas estaban hablando. Porque si se fijan, empezamos a hacer suposiciones. Y ahí es donde está la dificultad. Cuando vamos a hacer una interpretación de la Biblia no podemos suponer nada. Tenemos que descubrir qué dice la Biblia. Y para empezar, cuando Jesús dice porque de tal manera amó Dios al mundo, no nos dice por qué está diciendo que Dios amó tanto al mundo. ¿Por qué está diciendo eso? Pues tenemos que ir al contexto. Tenemos que ir al contexto para poder entender de qué está hablando Jesús aquí. Así que vayamos al contexto. Empecemos a leer desde el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Alguien que lo lea, por favor. 1 y 2, por favor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Muy bien, primera pregunta. ¿Quién es el personaje aquí principal?
Nicodemo. Segunda pregunta, ¿quién era Nicodemo? Un príncipe y además, ¿qué cosa? Fariseo y judío. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Se dan cuenta cómo ya tenemos que entrar en las costumbres del pueblo judío para saber quién era un fariseo? Resulta que en el tiempo de Jesús la sociedad judía estaba dividida en tres partes: los fariseos, los saduceos y los esenios. Eran las tres sectas principales. Los saduceos eran los más ricos y ellos con frecuencia estaban en el gobierno. Los fariseos eran un poco más pobres, pero aspirando a ser ricos. Y los esenios no les importaba el dinero, en pocas palabras. Pero entonces los fariseos se llamaban a sí mismos fariseos porque la palabra fariseo significa apartado en hebreo. ¿Y saben cómo se dice apartado en griego? Es lo que nosotros traducimos como santo. Y entonces los fariseos eran los santos. No solamente los maestros del pueblo eran los escribas, pero los fariseos, ellos se consideraban a sí mismos santos. Y por si fuera poco, este hombre era del grupo que se consideraba santo, y además era una persona muy importante, un príncipe, no necesariamente rico, pero quiere decir que sí tenía alguna posición de autoridad, de alguna forma. Era miembro del Sanedrín, que era el consejo que gobernaba a los judíos. Noten la cantidad de información cultural de la que estamos hablando. Y si ustedes se fijan, toda esa información cultural nos va a cambiar la forma de entender lo que estamos leyendo. Nos la va a cambiar, van a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces este hombre llega con Jesús, ¿a qué horas? De noche. Llega con Jesús de noche. Y llega con Jesús de noche bien político. Versículo 2, ¿quién lo quiere leer, por favor? Vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y fíjense, hasta el día de hoy, ¿qué hacen los políticos? Alaban a la gente, ¿sí o no? El hombre llegó alabando a Jesús, bien político. Pero Cristo Jesús no cayó en la trampa. Y Cristo Jesús le contesta así, versículo 3. ¿Quién lo quiere leer, por favor? El 3 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De entrada, como decimos allá en mi tierra, de sopetón, le puso un estate quieto y le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, regularmente, hoy en día nosotros a quién le decimos que tiene que nacer de nuevo: a alguien que ya conoce de la Biblia o a alguien que no conoce de la Biblia. Pero Jesús, ¿a quién se lo dijo? Y que se consideraba además, ¿qué cosa? Santo. Ajá. Él se consideraba santo. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo porque así no vas a entrar al reino de los cielos. ¿A cuántos de nosotros Jesús nos diría lo mismo? Y fíjense bien, hermanos, aquí estoy haciendo algo que no les había dicho. La última parte de una interpretación es la aplicación. Aquí ya hicimos nosotros una interpretación. Y la interpretación es que nacer de nuevo no es un requisito para alguien que recién empieza a conocer a Dios. Nacer de nuevo es el requisito para la persona que recién empieza a conocer a Dios y para los que estamos viejos en la iglesia. Es el mismo requisito.
Tienes muchos años en la iglesia, muchos años de conocer el Evangelio, te sientes casi santo, tienes que nacer de nuevo. No es diferente el requisito, hermano. O lo diría así, pastor, los pastores tenemos que nacer de nuevo. Amén. Si no, no entraremos en el reino de los cielos. Ya hicimos una interpretación y una aplicación. Y hasta podríamos terminar haciendo un sermón ahí, ¿sí o no? Pero todavía falta para el sermón. Muy bien, entonces viene ahora la respuesta, porque aquí hay una conversación entre Jesús y Nicodemo. Versículo 4. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y vaya que le bajó la guardia a Nicodemo, ¿sí o no? Sí, quedó todo descontrolado. Digo, espérate. Yo, siendo fariseo, siendo santo, tengo que nacer de nuevo. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso voy a tener que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? O sea, Nicodemo no entendía. Fue un choque para él. Fue un choque para él. Y noten ustedes, ya nosotros aquí estamos entrando en el sentir de Nicodemo en la conversación. ¿Qué hubiéramos sentido tú y yo si vamos con Jesús y Él nos contesta así y entramos en una conversación así? Yo hubiera quedado más espantado todavía. O sea, más que Nicodemo. Y entonces Jesús le contestó, versículo 5, ¿quién lo quiere leer? 5 al 8, por favor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hasta el 8. No te maravilles de que te dije, vos es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien, ¿qué dice el texto? ¿Cuál fue la contestación de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? A ver, vamos por partes. En los primeros versículos, en el versículo 5 y 6, en el 5, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Que no nace de agua y de espíritu. Correcto. Por segunda vez le repite que tiene que nacer. Lo primero es que se lo vuelve a repetir. O sea, como Jesús dice, no estoy jugando, esto es en serio, tienes que nacer de nuevo. Pero entonces Jesús va a añadir información. ¿Qué otra información le da a Nicodemo? Que hay que nacer de qué cosa. Noten ustedes, les voy a dar un detalle para entender muchas cosas de la Biblia. Esta es la forma de enseñar que los hebreos tenían. Hacían una declaración compacta para empezar y luego la van explicando poco a poco. Y la van a ir repitiendo y a medida que van repitiendo van ampliando. Por eso algunas personas se confunden en Génesis y dicen, es que hay dos relatos de la creación, en Génesis 1 y en Génesis 2. No, es el mismo relato, pero está estructurado a la forma de pensar hebrea, en donde ellos primero hacen la declaración completa y luego van explicando las partes. Y entonces aquí Cristo Jesús de entrada por eso le dice, tienes que nacer de nuevo si no entras en el reino de los cielos. Y nosotros se queda espantado. Y entonces Jesús le vuelve a decir, tienes que nacer de nuevo, y para nacer de nuevo hay que nacer de qué cosa, del agua y del Espíritu, y le va ampliando la información. Y entonces en el versículo 6 Jesús le da respuesta a otra pregunta que tenía Nicodemo. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Dice, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿A qué se refiere esto que dijo Jesús? Está contestando algo, una pregunta de Nicodemo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo?
Correcto, si tiene que entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer. Aquí le da respuesta a la pregunta. No, Jesús dice, no estoy hablando de esa clase de nacimiento, estoy hablando de otra clase de nacimiento. Versículo 7. Y entonces otra vez el Señor le vuelve a ampliar el asunto. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Dice, no te maravilles de que te dije, hoy es necesario nacer de nuevo. O sea, no te espantes, tranquilo. ¿Y por qué debe estar tranquilo? Versículo 8. ¿Quién lo lee, por favor? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Qué dice? Vuelva a leerlo. No me mire a mí, mire su Biblia. Por tercera vez le dice, pastor, Ajá, por tercera vez le dice que tiene que nacer de nuevo, sí. que es necesario. Que es necesario, pero no solo eso le dice. Está dando una afirmación. Ajá. O a ver, en voz alta el versículo 8, ¿quién lo lee, por favor? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes a dónde va, ni a dónde viene o a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Entonces, ¿qué le está queriendo decir Jesús a Nicodemo con esto? Nos da dirección, que aceptemos su palabra. ¿Que debe de nacer del Espíritu? Sí, eso ya se lo dijo. Pero aquí hay algo más que le dice. Vuelva a leer. ¿Perdón? Vuelva a leer. Lea su Biblia, no me mire. Lea su Biblia. Ahí dice, pero hay que entender lo que dice. ¿Perdón? Oye su sonido y ¿qué pasa? Pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y así es, ¿quién? O sea, no se puede explicar. Es lo que Jesús le está diciendo. Así como el viento oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, finalmente, entonces de igual manera no puedes explicar cómo se nace de nuevo, porque eso es algo que hace el Espíritu Santo. Oigan, y tan rebuscado para decir eso. Es que debemos recordar, especialmente los que somos más viejitos, cómo nos contaban los cuentos nuestros abuelos. ¿Perdón? O sea, y si se acuerdan cómo nos contaban los cuentos, ellos los adornaban bien bonito y ahí nos tenían ahí. Yo me acuerdo especialmente un hermano de mi papá, mi tío Pompeyo. Cuando él se ponía a contar historias, ahí se la pasaba uno toda la noche con él, porque las adornaba de una manera tan bonita. Jesús está expresando todas, está diciendo, mira, en pocas palabras le hubiera dicho a Nicodemo, ¿sabes qué? Ni te preguntes eso, porque no vas a saber nunca cómo se nace de nuevo. Ese es un trabajo del Espíritu Santo y se acabó. Pero eso es muy grosero, hermano. Es muy golpeado. Jesús no habla así. Jesús habla con palabras bonitas. Y entonces resulta que le dice de una manera muy elegante, para no lastimarlo y no ofender a Nicodemo, le dice de una manera muy elegante lo que yo dije en términos muy golpeados y directos. Ahora, sigamos entonces aquí. Versículo 9. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede esto hacerse? Fíjense bien, Nicodemo sigue muy preocupado con cómo, ¿qué cosa? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo nacer? Ok, está bien, está bien. El agua del Espíritu y el Espíritu Santo hace ese trabajo y no se puede, yo no lo puedo explicar o no lo puedo entender, pero
Pero ¿cómo puedo hacerlo? Pero ya cuando él está preguntando esto, no es ¿cómo puede el hombre nacer? Sino él está preguntando ¿cómo puedo yo ser partícipe de eso? Porque Cristo Jesús cambia el tono de la conversación. Tú dirás, ¿cómo es eso? Fíjate bien, sigamos leyendo. Versículo 10 en adelante. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Espérenme hasta ahí. Fíjese bien cómo Jesús se dirige ya a él de forma directa. Le da una respuesta directa. Tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? ¿Cómo es posible eso? O sea, el tono de la conversación, no sé si notaron ustedes cómo va cambiando. Primero es una conversación un poco como teológica y en el aire, y ahora empieza a ser más personal, directa, personal. Siga leyendo, por favor, hermano. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, pero no recibís nuestros testimonios. Muy bien, ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo ahí? ¿Qué le está diciendo? Hay dos cosas que le está diciendo. Él está afirmando. Dice, hablamos lo que sabemos. Correcto. El primer punto es, mira, Nicodemo, hablamos de lo que sabemos. Si tú me estás preguntando, quiere decir que tú no sabes. Y de lo que hemos visto, testificamos. Entonces tú no has visto esto, tú no sabes cómo, nunca has sido testigo de un nuevo nacimiento así, ¿verdad? O sea, Cristo Jesús le está haciendo esta aclaración porque tiene un problema Nicodemo. ¿Cuál es el problema de Nicodemo? ¿Perdón? ¿Se cree santo? ¿No ha nacido del Espíritu? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el problema de Nicodemo? Incrédulo. No cree. Fíjense el texto cómo dice: te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes, ¿qué cosa? No reciben mi testimonio. El problema de Nicodemo es que él no creía. ¿Sí, hermano? Pienso que el problema de Nicodemo es que no aceptaba el testimonio de Juan el Bautista. Exactamente, puede ser si vamos un poquito más atrás. Es probable que vaya por ahí el asunto. Pero aquí Jesús no lo especifica. O sea, recuerden que tenemos que ceñirnos a lo que dice el texto. ¿Qué dice? Y lo que dice esencialmente es que él era incrédulo. Que es un incrédulo. Siguiente, versículo 12. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Si os he dicho cosas terrenales y no creáis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Y aquí la cosa se pone ya más complicada porque el Señor está hablándole durísimo de frente. Otra vez el punto es que no, ¿qué cosa? No cree, no cree. Siguiente versículo, 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. ¿Y ahí cómo está la cosa? Este es uno de los pasajes más difíciles que hay en la Biblia. Así que no nos vamos a detener mucho porque no hay una explicación final. Solamente déjenme decirles eso, que es uno de los pasajes más complicados de la Biblia. Algunos creen incluso que probablemente esto es una nota explicativa que no está en el texto original, pero es muy difícil de probar una cosa u otra. Una coma juanina. Una coma juanina. Ellos saben ya qué es. Oh, bueno, entonces ya está listo, una coma juanina. Entonces, versículo 14. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Hasta el 15, por favor. para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿De qué estaban hablando Jesús y Nicodemo? Del nuevo nacimiento. ¿Y cómo se nace de nuevo?
¿Qué dice el texto? Porque Jesús le está dando la respuesta a la pregunta de... ¿Perdón? Creyendo en el que sería levantado. Volvamos a leer versículos 14 y 15. Sí. Nicodemo cree que Jesús viene pero como maestro, pero aquí Jesús está diciendo que Él viene del cielo, o sea, está diciendo Nicodemo, tienes que creer que yo vine del cielo. Ajá. Bueno, volvamos a leer el texto. Dice todo el que crea en él. Versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Les hago una pregunta. ¿La serpiente a quién representa? ¿Y entonces? Está hablando del contexto histórico que pasó en el desierto, dijo Moisés. ¡Ay! Me gusta esa respuesta. Esa es una respuesta ya bíblica. Cristo Jesús aquí se está refiriendo a lo que pasó en el pueblo de Israel cuando en el desierto estaban siendo mordidos. Y que Moisés le ordenó, Dios le ordenó a Moisés que hiciera la serpiente de bronce y la colocara en lo alto, y todo el que la mirara era salvo, no moría. Pero había que creerlo. ¿Qué iba a suceder? El que no creía, pues se moría. Y el que creía volteaba a ver y entonces se salvaba. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Tenemos que creer primero en esa promesa. Creer en el que sería levantado, como dijo mi hermano. ¿Cómo se nace de nuevo, hermanos? Si el Espíritu Santo es el que lo hace, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros y es levantar nuestros ojos a Cristo Jesús. Cuando levantamos los ojos a Cristo Jesús, Él entonces nos da la salvación para que todo el que crea en Él tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Ahora, hasta aquí apenas vamos a llegar al 16 para explicar por qué dice por qué. ¿Por qué dice el versículo 16? ¿Por qué empieza diciendo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque, mis hermanos, la salvación el Señor nos la regala a todo el que cree, porque nos ama. Por eso, porque nos ama. Porque nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa salvación la necesitan los nuevos en la fe y los viejos en la fe. La necesitamos por igual. Porque el Señor se lo dijo a alguien que hasta se creía santo. Imagínense ustedes. Esa salvación es la que necesitamos todos sin diferencia. Todos por igual necesitamos esa salvación en Cristo Jesús. Tanto los nuevos como los viejos. Ahora, si ustedes se fijan hasta aquí, hemos hecho un ejercicio para poder comprender solamente la palabra por qué. Y eso nos llevó a revisar muchos conceptos que tenemos acerca de la religión. Uno de ellos, que entre más conocemos de la Biblia, ya estamos mejor. ¿No es cierto? Entre más conocemos de la Biblia, más necesitamos nacer de nuevo. Porque si dejamos de nacer de nuevo, como me decía mi hermano al estudiar la Biblia, si nosotros dejamos de nacer de nuevo, nos vamos a volver, ¿cuál fue la palabra que usaste? Arrogantes, engreídos y orgullosos. Y si alguien necesita nacer de nuevo, somos los que estudiamos la Biblia. Experimentar ese nuevo nacimiento. Déjenme decirles solamente, porque ya nos ganó el tiempo, pero no puedo dejar de hacer esto.
En el versículo 16 he escuchado una cantidad enorme de sermones. Ahorita tratando de explicar la pregunta ¿por qué? O la palabra ¿por qué? Ya tenemos un sermón que ustedes podrían predicar. Ahí está ya. Pero no es lo único. Tuve la oportunidad de estudiar este pasaje con un grupo de pastores en la escuela y éramos en el salón, en el aula, en la clase de homilética, éramos 37 y escuché 37 sermones diferentes del mismo pasaje de Juan 3:16. Y no por eso, hermanos, puedo decir que ya me lo sé. No. Al contrario, debo reconocer con humildad que no he comprendido todo lo que el texto quiere decir. Algunos detalles solamente para que, voy a decirlo así, para ponerles una mosca en la oreja, que los ande siguiendo cada vez que lean este versículo. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si ustedes se fijan, empieza de lo general, el mundo, y va a lo particular. Ahí está otro sermón. El texto va del universo al individuo, a la persona. Dios amó al mundo entero, pero Él salva a quienes, a las personas, de forma individual, no en paquete, no en grupo, sino de forma personal e individual. La salvación es personal, pero el amor de Dios es universal. Bueno, ya tenemos otro sermón, el pastor ya lo pescó, lo va a predicar El próximo sábado. el próximo sábado. Léelo, el otro punto que dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Y esta pregunta me la hizo mi hija y yo quisiera saber cuál sería su respuesta. ¿Por qué el Padre dio al Hijo y no se dio Él? Porque nos dio lo mejor. Hablando humanamente, lo que más nos duele, lo que más valor tiene para nosotros. Jesús está utilizando la naturaleza humana, que para nosotros, nuestros hijos, son tan importantes. Mi esposa le contestó así, y yo doy gracias a Dios por mi esposa. Le dijo, mira hija, si yo me enfermo, no pasa nada. Pero si tú te enfermas, para mí va a ser un sufrimiento terrible. Yo voy a sufrir muchísimo si tú te enfermas. Yo no quiero que nunca tú te enfermes. Yo quiero que tú estés siempre saludable, porque te amo tanto que no podría soportar la idea que tú te enfermes. Porque para mí tú eres lo más valioso. Y cuando la Biblia nos dice que Dios dio a su Hijo, lo que nos está diciendo es que dio lo más valioso, lo máximo que Dios podía dar. Aleluya. Y ahí podríamos hablar un poquito más acerca del Hijo y todo lo demás. Pero vean, son otras ideas que están contenidas ahí, de las que podríamos hablar y que están acordes con todo lo demás. Lo que le faltaba a Nicodemo era conocer experimentalmente ese amor de Dios. Amén. Nicodemo sabía mucho de la Biblia, pero sabía poco del amor de Dios. Por eso Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Por eso los pastores y los que estamos viejos en la iglesia tenemos que nacer de nuevo, porque es probable que sepamos muchos textos de la Biblia y que no sepamos del amor de Dios. Y ahí es donde está el problema. Y por eso hay que nacer de nuevo, porque hay que conocer el amor de Dios. Y ahí va otro sermón ya. Y entonces dice, pues porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Tengo una pregunta. ¿Para qué quieres la vida eterna? Te lo voy a ilustrar así de este modo. Cuando andamos de novios, ay, cómo quisiera el día cuando ya estemos juntos para siempre. Y luego ya de casados, pues a ver, ¿qué hacen esta vida de novio? O sea, fíjense cómo es el ser humano y por eso nos cuesta trabajo entender lo que es la vida eterna. Porque para nosotros la vida es una ilusión en un momento y después desaparece. Y toda esa ilusión se acaba y entonces nos ponemos a pensar en una vida eterna. Ay, Diosito Santo, y con la misma mujer. Imagínate, camarada. O con el mismo hombre. No, con esta nomás y ya. Y entonces sucede que no logramos captar lo que Dios está tratando de decirnos con una vida eterna. Por eso te hago la pregunta: ¿a quién dio Dios? ¿A quién dio Dios para nuestra salvación y nuestra vida eterna? A su Hijo. Y si hay un hijo, significa que hay una familia. Y eso significa entonces que para Dios, que para Cristo Jesús, Él nos está adoptando en su familia. Y Él quiere que seamos sus hijos, parte de su familia, pero eternamente. Y allí choca con la idea de familia que nosotros tenemos hoy en día. Tristemente el diablo se ha metido tanto en las familias que, para empezar, los esposos a veces ya no se aguantan y no encuentran la forma de poder estar lejos uno del otro. Y después vienen los hijos y al principio, ¡oh, mi hijo tan lindo aquí y allá! Y cuando llega la adolescencia, ¡ay, chamaco del demonio! ¿Qué voy a hacer contigo? Y entonces la idea que tenemos de familia es una idea que no se sostiene de forma eterna. Por eso apreciamos tan poco la vida eterna. Vivir eternamente con la misma familia, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar si nosotros no nacemos de nuevo? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se dan cuenta por qué Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo? Porque si no nacemos de nuevo, no estamos capacitados para vivir en la familia de Dios eternamente. No estamos capacitados. La única manera de poder vivir con Dios en la familia de Dios eternamente es naciendo de nuevo. Y perdonen, hermanos, no puedo yo dejar de predicar, porque para mí este es el mensaje más importante de la Biblia, que nosotros a veces hablamos de vida eterna y ni siquiera nos ponemos a pensar en ella y no sabemos lo que significa, y por si fuera poco, realmente no la anhelamos. Lo único que queremos es escapar del infierno. Y entonces, ¿qué es lo que resulta? Que nos vamos a ir al infierno, porque para tener vida eterna, la vida eterna se trata de vivir en familia con Jesús por toda la eternidad. Y si vamos a vivir en familia con Jesús, todos nosotros por toda la eternidad, tenemos que aprender a vivir en familia, con nuestras familias, en nuestros hogares aquí, y con la familia de la iglesia también. Porque si no aprendemos a vivir nosotros como familia de la iglesia aquí, ¿cómo vamos a vivir en el cielo? O sea, ¿cómo vamos a vivir en el cielo? No hay forma. Por eso tenemos que nacer de nuevo y pedirle al Señor que nos haga nacer de nuevo, nos dé una nueva mente, un nuevo corazón, para que aprendamos a vivir en familia aquí, en nuestros hogares y en la iglesia. Amén. Y de ahí entonces, cuando Cristo Jesús venga, viviremos en su casa por toda la eternidad, como una sola familia, en su morada. Amén, en su morada.
Bendito sea el Señor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque yo ya me arranqué predicando y me van a disculpar por mis pasajes predilectos. ¿Sí, hermano? Usted dice que por la eternidad vivir con Cristo en su casa, pero 1000 años después va a venir la nueva Jerusalén a la tierra. Oh, bueno, espérame tantito. No entramos en ese detalle todavía. Inicialmente, lo que estamos viendo aquí, y aquí el texto lo que nos dice, basados en el texto, podemos nosotros ya presentar un mensaje completo. Hay un mensaje completo, basados en este texto. Si queremos complementarlo con el asunto de la tierra nueva, del milenio y todo lo demás, ok, podemos hablar de eso también. Pero en cuanto al texto, esto es lo que dice el La texto. vida eterna se tiene que empezar aquí en una comunión, en una relación con Cristo Jesús todos los días, con nuestras familias en nuestro hogar y con la familia en la iglesia. Amén. Y así todos juntos, ¿verdad? Amén. Exactamente. Eso es así, mi querido. Así es. Ese es exactamente el plan del Señor. Ahora, ¿alguna otra pregunta? Si ustedes se fijan, déjenme decirles, no abarcamos todo, nos faltan algunas porciones, traté de darles herramientas, empiecen a trabajar. Recuerden esto, el trabajo de interpretar la Biblia empieza tratando de definir qué dice. Hay que comprender qué dice el texto, qué es lo que dice ahí. No lo que pienso, lo que me imagino, sino literalmente qué dice ahí. Y una vez que comprendemos qué dice, podemos entonces ir sacando lecciones para nuestra vida cotidiana. Pero hay que entender qué dice. Esa es la palabra, la pregunta clave para interpretar la Biblia. ¿Qué dice el texto? O sea, ¿qué dice ahí? Y de ahí entonces partimos para lo demás. Bien.